se me hizo chistoso porque llevaba toda la semana, desde antes de la semana pasada venía pensando en este mensaje y cuando me puse a escribirlo salió completamente diferente. Entonces, pues a ver qué sale ahora, pero vamos a orar, ¿no? Padre, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, te damos gracias porque nos amas, porque estás al pendiente de nosotros. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí hoy, pedimos que esta palabra llegue a nuestros corazones y impacte nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Fíjense, eso fue 50 segundos. Una vez estaba en Culiacán y le pedí a los chavos que oraran por un minuto. Como a los 35 se quedaron todos serios. Se les acabó que orar. Entonces hay que tener práctica, ¿no? Pero bueno. Esto está basado en como unas experiencias que he tenido acerca de cómo somos como cristianos muchas veces. No sé si a ustedes les ha pasado que a lo mejor están pasando por algo difícil o alguna situación así parecida y le platican a alguien y como que hay una respuesta automática, ¿no? Siempre así como que... Y a veces nosotros lo hacemos también, como que es nuestro botón automático, ¿no? Por ejemplo, cuando una de esas automáticas, de, bueno, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Y así como que, ¡tuc! O sea, de veras estamos pensando si Dios quiere o es una automática, ¿no? Y creo que a veces así como que... No sé si es porque a lo mejor pensamos que debemos ser optimistas todo el tiempo o qué ondas, pero a veces como que tenemos esa reacción inmediata de decir algo bueno nomás por decirlo, porque no podemos ser, no podemos estar agüitados, ¿no? Y una de las cosas que como que me daba cuenta yo que sucedía es por ejemplo, cuando decían, no, que pasó algo, esto, y luego siempre dicen, no te preocupes, Dios está en control, ¿no? Así como que, oh, no te preocupes, todo tiene un propósito. O quizás Dios te estaba protegiendo, ¿no? Algo así, siempre como que sale algo automático de mucha gente. Y a lo mejor no que esté completamente equivocado, quizás sí hay verdad a eso, pero a lo que me quiero más bien enfocar es a la idea de por qué es que razonamos así, yo creo, pienso yo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo personalmente tuve yo traumado con mi moto, ¿verdad? Tanto que les platico de esa moto, pero tuve la moto, me la quitaron y siempre era, no, quizás Dios te está protegiendo de que te hubieras matado ahí en la moto, ¿no? O lo que sea. Y uno hace como que, sí, gracias Dios, ¿no? O a lo mejor, no sé si es porque estamos tratando de razonar y por lo menos le puedo echar la culpa a Dios, ¿no? Y decir, bueno, pues si Dios me la quitó, pues que Él me la regrese después o que no sé qué. Cuando a lo mejor podríamos estar pensando, o yo podría decir, ¿sabes qué? Es que vi un policía corrupto que le gustó mi moto y se la quedó. A lo mejor no tenía nada que ver con Dios, ¿sí? A lo mejor a lo mejor Dios no se involucró en eso, a lo mejor fue algo que sucedió. Y puede ser. Ahora, a lo mejor ustedes están pensando, ay, el pastor, ¿por qué está tomando esta posición tan humana, así como que con estas cosas? Pues la razón que quiero hablar de esto es porque yo creo que al nosotros tener esta reacción automática sin realmente pensarlo, es porque yo creo que afecta nuestra vida espiritual. Yo realmente creo que afecta cómo es que conectamos con Dios cuando tenemos esas reacciones automáticas. Yo creo que esas reacciones o nosotros tratando de darle sentido a las cosas que suceden es para que nosotros podamos estar en paz en nuestro razonamiento. ¿Sí me entienden? No es tanto de que Dios se movió o no se movió.
No es tanto de que Dios hizo esto o no hizo, o que si Él estuvo en una obra divina y cambió algo o no. Se trata más de qué nos hace a nosotros estar en paz en nuestras mentes, ¿no? Cuando pensamos ese tipo de cosas. Podemos decir, bueno, pues sí, es que el Señor da y el Señor quita. Así como que, pues ni modo, y ya, pero como que es hasta cierto punto es un razonamiento que tenemos y creo que afecta nuestras vidas espirituales. Yo creo que hasta cierto punto es como un interés que tenemos nosotros para poder estar en paz. Y yo creo que si nosotros no podemos llegar en paz en nuestro razonamiento, a veces no podemos estar en paz como para poder perdonar, para poder, o sea, si lo razonamos, entonces, ok, quizás así razonándolo pueda perdonar a fulano de tal, o soltar esta situación, o seguir adelante, o olvidarme, o tener misericordia, o tener gracia, o etcétera, etcétera. Así como que si yo puedo razonarlo y puedo sacarle sentido y puedo saber qué es lo que está pasando, entonces a lo mejor yo puedo seguir adelante. Y si no, es como una tortura, ¿no? Ok, ¿por qué? No, así como que, bueno, puede ser que esta prédica sea más corta de lo que normalmente es, pero entonces yo me puse a buscar algunos ejemplos que podemos leer en la Escritura acerca de gente que estaban en situaciones duras y qué reacción tuvieron, ¿no? Entonces, si quieren agarrar sus Biblias, vámonos al Salmo 42. Creo que a veces nuestro enfoque en descifrar qué es lo que está pasando, darle razón, es tan intenso que nos desenfocamos en lo que en realidad nos deberíamos de estar enfocando, que es. ¿Ya estamos ahí en Salmo 42? Ok, este salmo fue escrito se cree que por David, según por lo que viene escrito, durante el tiempo que lo estaban persiguiendo, quizás en una cueva, lo venía persiguiendo Saúl, no Saulo, ese es después, mucho después. Saúl lo venía persiguiendo y lo venía persiguiendo injustamente. David había sido alguien que había comprobado su lealtad, había sido alguien que amaba al rey, que amaba a su familia, que estaba dispuesto a dejar su vida por ellos. Es alguien que era yerno del rey. Fíjense, se había casado con unas hijas, Milcal, se había casado con ella. Era un general, llegó a ser un general poderoso en Israel, que servía al rey. De esa posición lo corrieron, le quitaron su esposa, le quitaron sus bienes, le quitaron su posición, le quitaron su dignidad social, se podría decir, y terminó corriendo como si fuera un criminal y escondiéndose, y él simplemente tratando de comprobarle al rey que en realidad lo amaba. Pero aún así Saúl lo buscaba y lo buscaba. Había una vez donde casi ya los tenían y Saúl se tuvo que regresar porque estaban atacando a Israel, pero ya los traían juidos. Entonces él, en todo este tiempo que está pasando, comenzó a vivir con gente que era deudora, gente que eran amargados, que eran ladrones, etcétera, y que después se llegaron a llamar los valientes de David, ¿verdad? Pero estaba en este lugar donde estaba toda esta gente y él pudiera haber estado en este momento y decir, válgame Dios, ¿por qué? ¿Por qué es que sucede todo eso? ¿Por qué es que estoy sufriendo lo que estoy sufriendo y etcétera, ¿no? Pero en vez de tratar de tomar razón a eso, me sorprende cómo escribe este salmo. Entonces vamos a leer este salmo. Dice,
Como ciervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pienso en esto y se me parte el alma. Me acuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dios mío, mi alma está muy abatida, por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes de Hermón y Mizar. Un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí, pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo. Con mi oración a ti, Dios de mi vida. Dios mío, roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir la opresión del enemigo? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Ok, ahora, en este salmo, Él no ignora el dolor que Él está viviendo, ¿sí? No lo ignora. Pero ese dolor que Él tiene más que nada es que Él está sufriendo, que Él no puede estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que habla ese salmo. El Salmo 43 también, se supone que son los dos juntos. Me sorprende cómo habla acerca de la presencia de Dios. Como dice, yo me acuerdo cuando yo podía ir con la multitud a alabarte a tu templo, en tu presencia. Y creo que cuando nosotros tratamos de hacer razón de las cosas, nosotros impedimos poder acercarnos a la presencia de Dios, a simplemente decir, ¿sabes qué? Yo necesito llegar al templo. Bueno, ahora el templo es diferente, ¿verdad? Pero llegar a ese lugar donde está la presencia y alabarle. En ese momento donde la gente dice, ay, tu Dios, ¿dónde está? Ahí es donde dice, ¿por qué? ¿Por qué te pones triste? Dice, Dios es mi Salvador y debo de alabarlo. Me impresiona mucho la actitud que él toma. Es una actitud que como que él tenía bien entendido qué era la presencia de Dios. Cuando él comete el pecado gruesísimo contra quiero decir un nombre, pero no sé si será el correcto. Bueno, Betsabé, pero no me acuerdo del señor la primera vez dice, Señor, no te apartes de mí. Porque él sabía, o sea, como que él entendía ese rollo de la presencia de Dios, ¿no? Y siento yo a veces como que estamos en situaciones donde estamos diciendo, o sea, donde todo a nuestro alrededor no tiene sentido, donde la gente nos pregunta, pues no, ¿qué? Así cuando falleció la señora que estaba ahí, con la que estábamos orando en la colonia Hidalgo, llegaban unos, pues no es por echarle tierra, pero sí, unos católicos y le decía, a ver, ¿por qué no te vienen a sanar los cristianos? Pues a ver, sí que muy poderosos. Así. Es igual que con Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Mi Dios si quiere, no me puedes hacer nada. Pero si no me salva, de todos modos es Dios. Punto y aparte. Es como con esa actitud, ¿no? David diciendo, o sea, me siento, pero aunque yo me siento así, aunque yo estoy pasando estas situaciones, yo necesito regresar a la presencia de Dios. Y él no está, que si tiene preguntas, sí.
Pero ¿qué es su respuesta? Regresar a la presencia del Señor. Sí, en el 43 vienen varias preguntas. ¿Por qué es que me persiguen? ¿Por qué? Dice, pero ¿por qué me agüito? ¿Por qué me siento mal? Si Dios es mi Salvador, debo de alabarlo. Entonces, no quiere decir que no existan las preguntas, no quiere decir que no exista el dolor, pero aún así, la respuesta no es tratar de averiguar qué está pasando. La respuesta es llegar a la presencia del Señor. Parte. Bueno. A veces, una de las cosas que tratamos de hacer al razonar todo esto es como que nosotros queremos ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Como que todo este sufrimiento que estamos pasando, la situación, la traición, etcétera, lo que hemos estado viviendo, túnel, que está esa luz. Yo creo que a lo mejor, por ejemplo, Salmo 42, yo creo que David no veía esa luz en ese momento que él estaba viviendo. Él vivió muchos años corriendo. Pero esos comentarios de que, y no estoy diciendo que están mal, nada más estoy diciendo si los hacemos hay que hacerlos conscientemente, ¿verdad? Pero de que es que Dios te estaba protegiendo. Es como una luz al final del túnel, ¿sí me entienden? Es como que, bueno, sí, por lo menos, ¿verdad? Es que Dios tiene control. Es que sí, por lo menos. Pero ¿qué tal si no hay una luz al final del túnel? ¿Qué sería tu reacción? ¿Qué pensarías? ¿No? Y a eso es a lo que yo me quiero enfocar, es de que aunque no hubiera una luz al final del túnel, ¿qué es nuestra reacción? Yo creo alguien que quizás no pudo ver la luz al final de su túnel fue Pablo, ¿no? A lo mejor vio muchas luces diferentes porque le pasaron muchas cosas, pero hubo cosas que yo creo él se quedó, o sea, no manches Dios, ¿qué ondas? ¿No? Miren, 2 Corintios 11:24 dice: mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Ok. Dice que 3 veces se quedó náufrago, ¿no? Podemos ver uno de los naufragios donde lo mordió la víbora y no le pasó nada y la gente pensó que era un dios y tuvo la oportunidad de ministrar a todo ese pueblo, ¿no? Entonces vamos a decir que al final de ese túnel sí alcanzó a ver esa luz, sí, porque él vio lo que produjo todo su sufrimiento. ¿Sí me entienden? Pues las otras 2, y la vez que se quedó en alta mar, quién sabe, puede ser que sí, pero puede ser que no. O vio frutos, a lo mejor después de que las 3 veces que lo habían azotado, 40 menos 1, 39 azotes, puede ser que sí, pero puede ser que no.
A lo mejor alcanzó a ver la luz al final del túnel después de que lo martirizaron. Definitivamente no. A nosotros nos toca ver todo el fruto que Él dejó. A nosotros lo alcanzamos a ver eso. Pero yo creo que hay cosas en nuestras vidas donde nosotros no vamos a ver ese final, no vamos a ver ese túnel, no vamos a ver esa victoria, entre comillas, ¿no? Porque en nuestra sociedad hemos sido entrenados de que la victoria es, o sea, tiene que ser palpable, si no, no es victoria, ¿no? Siempre que ves una película donde el héroe se muere y después de que se muere pasa todo lo chido, uno como que se queda vacío, ¿no? Así como que, chales, pobre compa, no alcanzó a ver por lo que había sufrido y mira, ¿sí me entienden? Pero si está sufriendo el héroe y luego al final ¡fua! Sale acá y como que uno se siente acá más rico, ¿no? ¿Sí o no? Porque así hemos sido entrenados, sufres y luego ganas. Y cuando ganas después de sufrir, esa es tu victoria. Pero a veces no es así. Todo lo que sufrió Pablo, con a lo mejor veces que, o sea, esa vez que lo apedrearon, pobre cuate, ¿no? Pero de todos modos puede escribir después y decir, regocíjense en Dios, alégrense en Él. Porque él entendía que era la presencia de Dios. Por nuestro bien deberíamos de dejar de estar continuamente tratando de ver por qué sucede todo. Y que debemos de comenzar a alabar a Dios. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Y esto es lo chistoso. La gente que no conoce quién es Dios, esto suena completamente estúpido. Y uso esa palabra porque esa es la definición que ellos tienen de eso. ¿Sí me entienden? ¿Cómo que por qué es Dios? ¿Estás menso o qué? La escritura dice que el evangelio es locura. Pero al que conoce a Dios, al que conoce esa presencia, al que conoce quién es Él, tiene sentido. Yo lo voy a alabar porque Él es Dios. Hay un salmo que también así dice, alábenlo porque es Dios. Nada más, no dice porque es bueno, no dice que porque Él nos cuida, no dice porque Él es el creador de todo, dice porque Él es Dios. A su presencia. Es que si Él me cuidó de matarme, pues sí puedo llegar a su presencia, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si Dios nada más permitió que me robaran mi moto y ya? Pero mi actitud debe ser la misma. No importa, porque Él es Dios. Sin importar. Si tú estás en un lugar donde a ti te suena tonto lo que estoy diciendo, entonces necesitas tener un encuentro con Dios. Porque no has tenido un encuentro con Dios. Necesitas. Y la única forma que te puedes dar cuenta si Él existe o no es dar ese paso de confianza, ese paso de fe. Nada más. Si tú no lo das, nunca lo vas a encontrar. Es más, ahora sí, hay veces que el Señor, por divina gracia, hace cosas en nuestras vidas nomás para que diga, para que no digas que no existo. Sí, casi, ¿verdad? También hace eso. Pero a veces es difícil.
No vamos a ir para allá, nada más les voy a contar esta historia. En Jueces capítulo 20 hay una historia de Israel. La tribu de Benjamín había cometido una atrocidad. E Israel se habían... ¿Vale? ¿No se oye? ¿Sí me puedes subir tantito ahí al micrófono, por favor? Es Jueces capítulo 20 y se encuentra esa historia. Bueno, de hecho, 19 empieza por el 19. No, Jueces. Súbele más. Ay. No se preocupe, el domingo que entra le vamos a dar unos in-ears, así para usted. Sí. Israel se habían juntado más de 400,000 hombres de guerra. Y habían dicho, ¿saben qué? Vamos a hablar con Benjamín porque lo que hicieron estuvo mal. Y fueron con Benjamín y le dijeron, ¿saben qué? Necesitan entregarnos los que hicieron esto, necesitan echarlos de aquí. Y Benjamín no quiso. La tribu de Benjamín no quiso. Entonces, estos regresaron y dijeron, pues, no quedó de otra. Necesitamos aniquilarlos. Porque no se arrepintieron. Entonces, fíjense, eran 400,000 hombres de guerra, dice, los de Israel. En Benjamín había 26,700, algo así, o 25,700, algo así. 25,700 eran. Llegaron y dice que llegaron ante la presencia de Jehová y le preguntaron que si ellos se deberían de levantar en contra de su hermano Benjamín y que si se deberían de levantar en contra de Benjamín, ¿quién debería de ir primero? Y Jehová respondió y dijo, sí se deben de levantar contra Benjamín y quiero que vaya primero Judá. Y Judá quiere decir alabanza. Entonces, esa mañana, confiados porque habían recibido palabra de Jehová, se levantó Judá y fue en contra de Benjamín. Y ese día murieron 22,000 israelitas. No benjamitas. Murieron 22,000 de los que fueron con la palabra de Dios. Y dice que lloraron mucho. Ese fueron los benjamitas al último, sí. 22,000 de los israelitas murieron. Y regresaron ante la presencia de Dios llorando. Y le preguntaron que si deberían de regresar. A levantarse contra Benjamín. Y Jehová les volvió a responder y les dijo, sí, mañana levántense contra Benjamín. Y dice ahí en la historia que ellos hicieron guerra contra Benjamín en el mismo lugar. Y ese día murieron 18,000 israelitas. Dice que llegaron llorando de nuevo. Habían muerto tíos, hermanos, padres, abuelos. Dice que volvieron a llegar ante la presencia de Dios y dijeron, debemos ir a levantarnos contra Benjamín. Y Jehová les dijo, sí, mañana los voy a entregar. Y se levantaron por tercera vez consecutiva con palabra de Jehová. Y fueron y mataron a 25,100 benjamitas. Los 600 que sobrevivieron huyeron. Pasaron espada a todos los benjamitas. Entonces Hollywood diría que la victoria fue
que destruyeron a Benjamín. Sí, buenos días, pásale, sí. ¿Verdad? Porque perseveraron y salieron adelante. Pero esa realmente no fue la victoria. Cuando tú estás en una bronca que parece que te ha costado 40,000 hombres, que es un dolor personal cercano a tu corazón, para Dios la victoria no es que tú termines derrotando al enemigo, esa situación, lo que sea. Para Él la victoria es que tú llegaste a su presencia 3 veces consecutivas, buscando su palabra. Esa es la victoria espiritual que deberíamos de estar buscando. Gracias a Dios, ahí en esa historia que leemos, ellos llegaron a ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Pero va a haber situaciones donde nosotros no lo vamos a ver. Y nuestra victoria no va a ser en tener dominio sobre lo que sea que está sucediendo, sino va a ser que llegamos quizás con dolor, que llegamos quizás con llanto, con preocupación, con lo que sea, pero vamos a llegar a la presencia de Jehová y decir, ¿qué hago? Y decir, ¿sabes qué? No importando qué es lo que está sucediendo, tú eres Dios. Aparte de... yo sé que es difícil a veces asumir, ¿sí se dice asumir? Este tipo de cosas, porque estamos entrenados a pensar de cierta forma. La victoria viene de cierta forma y nos gusta. Miren, los mexicanos somos bien revolucionarios, ¿sí o no? Revolución y victoria, y que fue cuando sacamos a los franceses y que quién sabe quién más, y que, ¿sí me entienden? Nosotros nos enorgullecemos porque dominamos sobre algo. Y traemos ese pensamiento a nuestra vida cristiana. Pero no es así. La Escritura dice, la venganza es de Jehová. Entonces, ¿de quién es la victoria? De Él. No es de nosotros, no es de lo que nosotros podamos dominar, etcétera. Nuestra victoria viene al poder arrepentirnos, no nada más arrepentirnos, sino poder llegar con ese dolor, con lo que sea, a los pies de Cristo y decir, ¿sabes qué? No importando lo que haya sucedido, tú eres Dios. Una vez, John Piper, me gusta cómo predica este señor, dijo que el evangelio era, y así dijo él, cuando tú te accidentas en tu vehículo y tu hija sale volando por el parabrisas y cae muerta, y tú corres y levantas a tu hija muerta y dices, Dios es suficiente. Ahora, yo sé que en realidad nadie va a correr a levantar a su hija y decir, Dios es suficiente. Vamos a correr a las emergencias y lo que sea, no. Pero lo que él está diciendo es que en ese momento donde tú has perdido lo que más amabas, tú puedes decir, Dios es suficiente. Es lo que David estaba diciendo. Él decía, aunque me persigan, aunque todo esto, mientras yo pudiera estar en presencia de Jehová, es todo lo que necesito. Y por eso Pablo podía hacer lo que él podía hacer, o lo que pudo hacer. Pero decía, no importa que me hagan, entonces mientras yo pueda estar en presencia de Él, entonces ¿qué importa? ¿Qué importa si me golpean? ¿Qué importa si me matan o lo que hagan, me encarcelen? No importa. Yo creo que la pregunta para nosotros ¿es Dios suficiente? ¿Realmente es suficiente para mí?
Pues es difícil a veces contestar eso, ¿no? Porque todos sufrimos, todos pasamos cosas que queremos explicaciones, queremos... Si solo pudiéramos saber por qué. Yo cuántas veces le he dicho yo a mi esposa, mira, ni me importara por qué, pero si supiera por qué, o no me importara la razón, si simplemente supiera por qué, estaría satisfecho. ¿Y sabe qué? Todavía no sé. Entonces, ese por qué se tiene que convertir en un es suficiente. Dios es suficiente. Puedes rendirte a la presencia de Dios, aunque tengas todas estas broncas e injusticias en contra de ti, porque muchas son injusticias. Pues yo sí quiero llegar a ese lugar. Quizás fallo, pues todos somos humanos, pero esto es algo que a mí me pega muy duro, a mí personalmente, porque yo soy alguien que usa mucho la lógica. Me gusta razonar cosas, las razono, pues no he confiado, pero es algo que me hace daño, pues, porque a final de cuentas no puedo confiar en nada de eso. Y me pega duro esta palabra a mí también. Yo sé que Dios me lo está diciendo, me está diciendo, ya, Jerry, deja de preguntarme por qué y ven a mi presencia. Si gustan ponerse de pie. Esa última canción que cantamos, con humildad y sencillez, se me hace apropiada porque muchas veces nuestro orgullo impide que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios diciendo Dios es suficiente, porque nuestra dignidad pelea eso, ¿sí me entienden? La pelea. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Es que no se vale. David pudiera haber dicho, yo le fui fiel al rey. Yo manejaba todos sus ejércitos y nunca me levanté en contra del ungido de Dios. Yo le compuse alabanzas a Dios cuando yo era joven en los campos, cuidando las ovejas de mi padre. Yo tuve fe en Él para derrotar a un gigante. Yo aún iba y ministraba al rey para que esos espíritus lo dejaran de atormentar. ¿Por qué me haces esto, Dios? Él pudiera haber dicho todo eso. Y para ese entonces, él tendría muchas más cosas de que jactarse que nosotros, yo creo. Pero todo lo que él quería, en humildad, en real humildad, era llegar a la presencia de Dios. Y luego esa canción que estamos cantando dice, te amo a ti, ¿no? No hay más que decir. La razón que él quería llegar a la presencia era porque amaba a Dios. Era lo que le movía el tapete, pues. Entonces, yo voy a pedir, Brian, no sé si, Brian, si encontraron la canción, si quieres ponerla. Y nada se compara a ti. Pues cualquier bronca que ustedes estén viviendo, situación, injusticia, barbaridad, atrocidad, a lo mejor a lo mejor son víctimas de algo, no sé qué.
pero poder llegar con Dios, yo quiero darles este tiempo para que ustedes puedan llegar ante la presencia de Dios y rendirse a Él y darle esa inquietud que ustedes tienen. Ahí es de donde viene esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en Él. Dios es suficiente. ¿Sale? Entonces yo quiero que oigamos esta canción, que ustedes en su mente, en su corazón, repasen las cosas que ustedes quizás no, o que nosotros no hemos podido soltar, y soltarlo. Y decir, ¿sabes qué? Dios es suficiente. ¿Sale? Mi vida es con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. En el dominio sobre la situación que están pasando, sino en la presencia de Dios. Busquen su victoria ahí van a ver. Y ¿saben qué? A lo mejor puede ser, si le puedes bajar un poquito, puede ser que ustedes con palabra de Jehová vayan y luego algo suceda que a lo mejor ustedes no se esperaban. Pero la victoria es regresar a su presencia, Qué serios. Pero es la verdad, es la verdad. Entonces voy a orar por ustedes y luego nos despedimos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias que tú nos has dado un llamado a tu presencia, Padre. Yo pido, Señor, que los que estamos aquí, Padre, que tú toques nuestros corazones para poder soltar, para poder dejar de tratar de dominar sobre situaciones que nada que ver con nosotros, que se trata de ti, Padre, que son cosas que tú tienes que cambiar, que son cosas que te necesitamos dejar a ti. Padre, yo te pido que tú nos conmuevas, nos muevas, nos des convicción, a lo mejor hasta arrepentimiento por alguna de las cosas que no hemos querido soltar. Y te pido, Padre, que podamos llegar contigo y podamos disfrutar tu presencia, Señor, como nunca lo hemos hecho, sin importar las situaciones que están a nuestro alrededor. Poder llegar diariamente a tu presencia y disfrutar de ti. Poder recibir palabra, poder salir animados. Señor, yo te pido que tú nos enseñes las cosas importantes del Evangelio, Padre. Yo sé que aquí hay muchos que ya no queremos estar con cosas de niños, queremos madurar. Y yo te pido, Padre, que tú toques nuestras vidas y nos hagas cristianos fuertes, de ejemplo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo pido que tu bendición vaya con todos ellos, en sus trabajos, en sus vidas, en sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues aquí nos vemos de este domingo en 2.